El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Arzobispo de Montevideo, señor Cardenal Presidente del CELAM, queridos hermanos en el Episcopado, queridos diáconos, sacerdotes, religiosos y religiosas, hermanos y hermanas en el Señor. Inauguramos esta nueva asamblea del CELAM celebrando la Santa Eucaristía y pidiendo al Señor que ilumine nuestras mentes en estos días de reflexión y acompañe nuestros trabajos, así como el proceso de elección de la nueva presidencia de este Consejo Episcopal. Agradezco de corazón la bienvenida y la acogida calurosa que nos ofrece la Iglesia en el Uruguay y queremos compartir con esa Iglesia local las esperanzas, las alegrías y preocupaciones de la evangelización en América Latina.
No podía ser más apropiada la lectura del Evangelio que acaba de ser proclamada. El Señor nos recuerda que Él es el único buen pastor y único modelo de nuestra propia misión pastoral en cada lugar concreto en que hemos sido llamados a ejercer nuestro ministerio. Es eso lo que asevera el documento conclusivo de la Quinta Conferencia General de Aparecida al afirmar, cito, que hemos aceptado la vocación de servir al pueblo de Dios conforme al corazón de Cristo, buen pastor. Efectivamente, al haber dicho sí a la llamada de Dios, hemos puesto nuestra libertad al servicio de la abundante gracia divina, sin la cual, como afirma el mismo Señor en el Evangelio de San Juan, nada podemos hacer. Vemos con admiración que Dios, con misericordia infinita, a pesar de nuestras carencias y limitaciones humanas, nos ha invitado a ser mensajeros de su palabra y dispensadores de su gracia a través de nuestra tarea episcopal. Ello debe llevarnos a vivir nuestro ministerio con gran sencillez, pidiendo a Dios incansablemente que nos conceda el necesario don de la humildad. Es así que nuestra vida entera ha de estar marcada por una profunda adhesión a la actitud y a las palabras de María en la oración del Magnificat, cuando proclama con inmenso gozo que Dios, fijándose en la humildad de su sierva, ha realizado obras grandes por ella. En efecto, Dios, a pesar de nuestra pequeñez, se ha fijado en nosotros y nos pide que le sigamos como quienes forman parte de su círculo más íntimo, como sucesores de aquellos 12 a quienes el Señor dijo: no os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Pero esa llamada de Dios, según aparece en el Evangelio de hoy, está precedida por el conocimiento absoluto que Él tiene de la naturaleza humana y de cada persona de manera individual. Jesús es el buen pastor que conoce a sus ovejas. Podemos afirmar con total certeza que la infinita sabiduría de Dios precede a nuestros pasos y aventaja enormemente al conocimiento que tenemos de nosotros mismos y de la realidad que nos rodea. Pero al mismo tiempo no es un conocimiento frío o de cálculos, sino de verdadera y real amistad. Jesús es el verdadero pastor bueno y generoso que conoce nuestras características personales con sus virtudes y defectos, tiene en cuenta cada detalle de nuestra historia y nos ama con un afecto único e irrepetible. En el lenguaje de la Sagrada Escritura,
el conocimiento del que Jesús habla no se reduce a lo intelectual, sino que se hace patente y real en el misterio de comunión en el amor. Y por ello es un conocimiento que implica y busca la reciprocidad. Jesús no solo afirma conocer a sus ovejas, sino que añade que ellas le conocen. Y tampoco en este caso se trata de un conocimiento abstracto, sino que al igual que el amor de Dios se plasma en la entrega de su Hijo por nosotros, del mismo modo en nosotros, este conocimiento, amor, se dirige a lo más concreto y verificable, a nuestras obras. En este sentido, San Gregorio Magno, en una homilía sobre este pasaje del Evangelio, señala, cito, «Ved si sois verdaderamente ovejas suyas, ved si de verdad lo conocéis, ved si percibís la luz de la verdad». Me refiero a la percepción no por la fe, sino por el amor, por las obras. Fin de la citación. En todo esto se puede ver esa doble dinámica que ustedes mismos, pastores de América Latina, quisieron acentuar en el documento de Aparecida, la de ser discípulos y misioneros. Ser discípulo de Cristo no es otra cosa que formar parte de ese redil de aquellos conocidos por Jesús y que al mismo tiempo son capaces de reconocer su voz y seguirlo. Al mismo tiempo, ser misionero significa reproducir en la propia vida esa condición de pastores, traduciéndola en obras concretas a favor de nuestra propia santificación y de la santificación de nuestros fieles. Así lo señala el citado documento conclusivo, cito, «Junto con todos los fieles y en virtud del bautismo, somos ante todo discípulos y miembros del pueblo de Dios. Como todos los bautizados y junto con ellos queremos seguir a Jesús, Maestro de vida y de verdad, en la comunión de la Iglesia. Como pastores, servidores del Evangelio, somos conscientes de ser llamados a vivir el amor a Jesucristo y a la Iglesia en la intimidad de la oración y de la donación de nosotros mismos a los hermanos y hermanas a quienes presidimos en la caridad». Fin de la citación. Por otra parte, no debemos olvidar que el conocimiento que Jesús tiene de nosotros y que constituye el elemento fundamental de la relación con Él, que Él ha querido establecer con los hombres, a semejanza de su relación con el Padre, se extiende a la realidad entera que en nuestro contexto particular es principalmente la realidad de América Latina y el Caribe. Todos sabemos que es una ilusión pretender comprenderla sin una mirada que tenga como punto esencial de su visión o clave hermenéutica la verdad contenida en el Evangelio. Y aquí resulta muy pertinente recordar lo que decía el Santo Padre al inaugurar la conferencia de Aparecida, muy en relación con este tema del conocimiento al que nos estamos refiriendo.
Decía Benedicto XVI, cito: solo quien reconoce a Dios conoce la realidad y puede responder a ella de modo adecuado y realmente humano. La verdad de esta tesis resulta evidente ante el fracaso de todos los sistemas que ponen a Dios entre paréntesis. Pero surge inmediatamente esta pregunta: ¿quién conoce a Dios? ¿Cómo podemos conocerlo? Para el cristiano, el núcleo de la respuesta es simple: solo Dios conoce a Dios. Solo su Hijo, que es Dios de Dios, Dios verdadero, lo conoce. Y Él, que está en el seno del Padre, lo ha contado. De aquí la importancia única e insustituible de Cristo para nosotros, para la humanidad. Si no conocemos a Dios en Cristo y con Cristo, toda la realidad se convierte en un enigma indescifrable. No hay camino, y al no haber camino, no hay vida ni verdad. Así el Papa. ¿No es eso a lo que se refiere el Señor cuando se nos manifiesta bajo la figura del buen pastor? A Él debemos acudir siempre para encontrar las pistas que nos conduzcan hacia la verdad sobre nosotros mismos y la verdad sobre la historia del hombre y su destino. No puedo, a pocos días de la beatificación de Juan Pablo II, dejar de recordar a quien fue para nosotros un discípulo y misionero ejemplar del buen pastor. Las palabras sobran, pues todos hemos sido testigos de su firme convicción por la verdad del Evangelio y de sus continuas peregrinaciones por el mundo entero, llevando esa verdad y acercándola con extraordinaria fuerza comunicativa a la comprensión de las personas, sin importar su condición o edad. Animados por el ejemplo y la intercesión del beato Juan Pablo II, entreguémonos entonces con entusiasmo a la gran misión continental que moviliza nuestras diócesis en el espíritu de la nueva evangelización predicada por él y por su sucesor, Benedicto XVI. El contributo esencial de la Iglesia ante los desafíos enormes del continente, desafíos de la justicia y de la paz, consiste en ofrecer la luz de Cristo y una fe renovada en la palabra de Dios, tal como lo propone la exhortación apostólica Verbum Domini. Llenos de confianza y de esperanza, con la certeza de que el Espíritu Santo, que se manifestó de forma tan patente en los hechos de los apóstoles, como en la comunidad que Pedro encontró entre los paganos, ciertos de que el Espíritu desciende sobre nosotros en esta Eucaristía y en los días que siguen, conscientes también de la ayuda materna de María, tan cara a nuestros pueblos, pidamos al Espíritu Santo de iluminar nuestras mentes
y nuestros corazones, para que nuestros planes y decisiones sean plenamente conformes a la voluntad de Dios y al bien de nuestros pueblos. Amén. Gracias. De pie. Oremos a Dios Padre, que resucitó a su Hijo Jesucristo y lo exaltó a su derecha. Por la Santa Iglesia de Dios, para que por el ministerio de sus pastores y la vida de sus fieles haga brillar ante los hombres la luz de Cristo, el resucitado, Salvador y Dios nuestro. Oh Señor, escucha y ten piedad. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por los obispos de Latinoamérica y del Caribe, reunidos en asamblea, para que el Espíritu Santo les sugiera las palabras y obras que necesita el pueblo latinoamericano, y con sabiduría y prudencia anuncien el mensaje de Cristo según las necesidades de nuestro tiempo y de nuestra Iglesia.